Hola, esto es Acting College o Colegio de Actuación. Llegamos a un punto muy importante de estas conversaciones con ustedes y es los conceptos fundamentales de lo que significa emoción y sentimiento. ¿Por qué es fundamental? Porque nos dedicamos al mundo de la representación o llamarlo correctamente de la ejecución artística de las características que un personaje tiene. Entonces, esto es construcción o abordando un personaje. Por eso es muy interesante que lleguemos a un acuerdo sobre estos dos conceptos. Quiero repetir que esto no es una clase, es simplemente una conversación. Tampoco lo que yo diga es lo que es, porque esto no son recetas, esto hay que irlo descubriendo. Y así esta actriz, después de 50 años, ha descubierto su individual manera de ver estos dos conceptos. Después de haber estudiado otras ciencias y otras materias, llegó a la conclusión que emoción es un estado de energía per se, es decir, una energía que ya existe en nosotros como cuerpos bioquímicos y que se ven afectados de golpe por algún impacto y entonces se provoca una emoción. Ahora, estudiando metafísica, que soy alumna de metafísica, la metafísica que es la ciencia de la vida, nos damos cuenta que la única emoción correcta o verdadera es el bien, estar bien. ¿Por qué sabemos que es la única? Porque nos mantiene armónicos. Nuestra química interna, nuestra bioquímica está plácida, está auténticamente esplendorosa. Así que es el estado o la emoción correspondiente al ser, el estar bien. Sin embargo, el pensamiento que siempre está trabajando, que siempre cada 3 segundos está progresando o no, ¿verdad? Pero está en actividad. Puede causar diferencias o establecer esta energía del bien y causar otro tipo de cosas. Pero es un pensamiento tras otro el que ve esta condición o la va causando. Entonces, eso se vuelve sentimiento. ¿A qué me refiero? Yo estoy bien, Norma está bien, generalmente se despierta y es feliz por haber despertado, supongo que ustedes también, y más en esta situación. Sin embargo, según lo que piense, se va modificando la química de su cuerpo. Hoy me levanté con la intención de hacer esta cápsula, así que he modificado la química porque me parece muy responsable mi palabra, de mucha responsabilidad, puesto que lo estoy dejando grabado y yo sé que esto permanecerá. Y si Norma es confusa o absurda, también permanecerá. Así que estos sentimientos, estos pensamientos que vienen a mí van cambiando mi química, me ponen tal vez un poco más chisporreante, si me explico, un poco más nerviosa, un poco más saltarina, me hacen sudar, causan reacciones químicas. Eso afecta la emoción y se vuelve un sentimiento, en este caso un sentimiento de responsabilidad. No es que me sienta mal, no es que haya cambiado mi emoción, sino que agrego una serie de características que nacen del pensamiento y que me permiten intentar la claridad en la expresión para que ustedes puedan aceptar como verdad lo que yo estoy diciendo o como auténtico lo que estoy diciendo. Lo mismo le pasa al personaje. El personaje tiene que causar al espectador una sensación de verdad con lo que está diciendo y lo que está sintiendo para que el espectador se deje involucrar y se vuelva una emoción, es decir, se deje motivar, se mueva a otro tipo de química agregando sus propios pensamientos y le causen un sentimiento lo que yo estoy diciendo. Exactamente igual lo viven los personajes.
Luego entonces, recapitulando, emoción es finalmente un estado químico natural en el ser. La emoción más auténtica es estar bien. El sentimiento afecta pensamiento a pensamiento esa primera emoción, al grado que la puede hacer permanente. El sentimiento puede hacer permanente un estado emotivo. Siempre estar enojada o ver a una persona que me causa alguna sensación y entonces sigo pensando, ¿no? Ay, ahí viene aquel que me hizo esto, que me causa aquello, que me desprecia, que... Me explico, esta alimentación de pensamiento a pensamiento causa que el sentimiento cambie y permanezca como casi una emoción perenne o auténtica, pero finalmente no lo es algo que se está alimentando. Una vez que hemos hablado, o por lo menos que yo me he expresado, en lo que considero las diferencias entre emoción y sentimiento, la siguiente cápsula contestaré las preguntas. Muchas gracias por escucharme.